Cuando se conmemoró el 20 aniversario del inicio de la Guerra Grande de los 10 años, José Martí habló en Nueva York delante de un nutrido grupo de emigrados cubanos. Y lógicamente que Martí pudo haber contado decenas de miles de anécdotas, fueron 10 años de combate. Sin embargo, Martí escogió una sola anécdota, la del niño héroe. En ese mismo discurso, Martí dijo que había sabido de esa anécdota porque la había leído en un libro escrito por un periodista estadounidense que durante la Guerra de los 10 años visitó la Manigua cubana. Específicamente ese periodista visitó el campamento del entonces jefe de Oriente, el mayor general Calixto García Íñiguez. Se acercaban luces al campamento de Calixto García. En la procesión venía, levantado de los codos sobre su camilla, un niño glorioso. Traía la pierna atravesada. Era horrenda la boca de la herida. El dolor le iba y le venía al niño herido, como olas de muerte que chocaban contra su rostro. Todos lo rodeaban con ternura. Al niño no se le oyó una queja, ni un grito, ni un asomo de miedo. En su mismo discurso dice Martí que al periodista de los Estados Unidos el niño le pareció glorioso. Sin embargo, a Martí, sencillamente le pareció que era un héroe. Muchas veces se ha contado la historia del niño héroe. Lo que no se dice muy a menudo es que en esta vieja casona hay una fotografía de él. Véanlo aquí, cuando obviamente ya era un hombre y siempre un héroe. General de brigada Pedro Vázquez Hidalgo. Tampoco se dice todas las veces que se debiera que el niño héroe del que con tanto asombro habló José Martí nació en estas holguineras calles de Mártires y Arias. Desde el año 1952 se colocó una placa a la entrada de la casa que marca que fue aquí donde nació el general del Ejército Libertador Pedro Vázquez Hidalgo. Y claro, eso le da a la casa un valor histórico y patrimonial grande. Pero no es ese el único valor que la casa tiene. Es esta, una de las casas más antiguas de Holguín, no de las primeras que se construyeron, pero sí es de las casas que todavía existen, una de las más antiguas. Que cuando se construyó, no lo pregunten porque no hay documento que lo atestigue. Claro, ya sé que pueden estar pensando que nos estamos contradiciendo. Acabo de decir que es una de las casas más antiguas y que no hay documento en papel escrito que atestigue cuándo se construyó la casa. Lo que pasa es que yo le dije eso, no hay documento escrito, pero sí hay otros documentos que hablan más y mejor que los documentos escritos. Vengan. Lo primero que destaca en la casa son sus muros o paredes. Están hechas de embarrado, o sea, hierba que tradicionalmente se conoce como hierba pelo de mulo. Eso se unía con tierra y se hacía un entramado de horcones y cujes, se ponía encima de eso esa hierba con tierra y así fue como se construyó las paredes de esta casa, que repito, es una de las más antiguas de Holguín. El armazón central es de horcones, horcones que sostienen el techo. Y sobre ese techo o armadura están las tejas. Y para amarrarlo todo, los tirantes pareados, exactamente dos. Uno a cada lado del arco que comunica las crujías del cuerpo principal. Son esos elementos constructivos quienes hablan del tiempo en que se hizo la casa, más y mejor que cualquier documento. Incluso para quienes no me crean de que la casa está hecha de embarrado, de hierba y tierra, vean este pedazo que les va a mostrar exactamente lo que les dije.
en verdad, lo que habla de la edad posible que tenga esta casa no son los elementos arquitectónicos interiores, sino los exteriores. Y es precisamente este postigo, que es como una puerta interior de la puerta, uno de los que nos va dando ciertas señales de la posible edad de la casa. Y también la ventana. Esos balaustres de madera que son originales dan aproximadamente la fecha de la casa. Les voy a contar. Porque aquí nació el general Pedro Vázquez y porque esta es una casa con valores patrimoniales, las autoridades patrimoniales del territorio mandaron a buscar a un experto y vino el profesor Francisco Patpuit, uno de los hombres que más ha conocido sobre arquitectura colonial de Cuba. Y mirando todos estos elementos que les he mostrado, el sabio y conocedor llegó a la conclusión de que esta casa debió de haberse levantado entre 1760 y 1770, o sea, que esta casa está aquí desde 100 años antes del inicio de la Guerra de los 10 años. El día 14 de octubre de 1868, el general Julio Grave de Peralta encabeza a los holguineros, se va a la Manigua y con él se van muchos de los que habían nacido en este pueblo, entre ellos Pedro Vázquez Hidalgo, que nada más había cumplido 16 años. Pasa un breve tiempo y Pedro Vázquez Hidalgo es puesto bajo las órdenes de quien también llegó a ser general de brigada, hermano de Julio Grave. Me estoy refiriendo a Belisario Grave de Peralta. Con el grado de comandante es Pedro Vázquez uno de los que está junto a Antonio Maceo en la protesta de Baraguá. Y en la Guerra Chiquita vuelve a las armas, siempre al lado de Belisario Grave de Peralta. Pero se sabe que la Guerra Chiquita fracasó. Pedro Vázquez fue hecho prisionero. Por 4 años cumplió condena en Melilla, España. Una vez puesto en libertad, regresa a Cuba y trabaja como administrador de ingenios azucareros en Matanzas y La Habana, donde está al inicio de la Guerra del 95. Entonces, los españoles colonialistas lo obligan a marcharse de Cuba para evitar que se alce en armas. El holguinero va a los Estados Unidos y de allá regresa en una expedición que desembarca por Cárdenas. El generalísimo Máximo Gómez lo destina a servir a las órdenes de Calixto García, con quien alcanza el grado de general de brigada. En 1898, cuando concluye la guerra, Pedro Vázquez Hidalgo solamente tenía 48 años. Entonces regresa a vivir a Holguín, a la ciudad donde había nacido. Transcurren 10 años, una década completa, y al general lo eligen representante a la Cámara. Él se marcha a La Habana dispuesto a trabajar por el bien de la República, la misma República por la que él había peleado, por la que había dado su sangre y por la que habían dado la sangre otros tantos patriotas. Pero una vez en La Habana descubre que a los políticos solamente les interesaba su bien privado. Pedro Vázquez regresa nuevamente a Holguín, viene empobrecido porque ha gastado casi todo su dinero en la campaña política, está envejecido, de todas maneras vive otro tiempo más en la ciudad. Dicen que entonces se le veía pasar por uno u otro lugar de Holguín. Tenía 75 años, era 1927. En esa fecha falleció el general Pedro Vázquez Hidalgo. Sus restos todavía descansan en el cementerio municipal de esta ciudad. Esta que les hemos narrado es la historia del niño héroe, aquel de quien José Martí habló durante el acto por el 20 aniversario del inicio de la Guerra de los 10 años. Martí dijo sencillamente que había conocido la anécdota leyendo el libro del que ya les he hablado, el libro que escribió el periodista de los Estados Unidos. Sin embargo, y Martí no lo sabía y probablemente nunca lo supo, pero Martí sí conoció
al que fue el niño héroe, a Pedro Vázquez. Se encontraron en La Habana después del fin de la Guerra de los 10 años. Obviamente, en esos momentos Pedro Vázquez ya no era un niño, sino que había cumplido 26 años de su edad. Es esta la historia. Después de participar en la protesta de Baraguá y cuando concluyó la Guerra de los 10 años, Pedro Vázquez Hidalgo se va a La Habana y allá se une a un grupo de jóvenes conspiradores que estaban tratando de que la guerra se reiniciara. Estos conspiradores se reunían en clubes secretos que estaban en armonía con el Comité Revolucionario que en Nueva York dirigía el general Calixto García. En una reunión que hicieron en marzo de 1878, decidieron que iban a crear un club centro que iba a tener sede en La Habana y decidieron que entre ellos mismos iban a seleccionar la directiva de ese club centro y se hizo. José Martí fue elegido como secretario de ese club centro. Ahora, ¿cómo es que si Martí y Pedro Vázquez estuvieron en la misma reunión, dice Martí que él nunca lo había conocido? Es esto lo que sucedió. En una reunión de conspiradores nadie dice su verdadero nombre, y muchísimo menos si se trata de una reunión de conspiradores secretos. En esa de marzo de 1878, el mismo Martí no se llamaba José Martí, sino que se llamaba Anáhuac. Por eso fue por lo que José Martí no pudo saber que 10 años antes él se había reunido con quien ya no era un niño, pero sí seguía siendo un héroe, el holguinero Pedro Vázquez Hidalgo. Hasta un próximo encuentro.